joven acepta una apuesta inocente y termina pasando la noche con el hombre más poderoso del país sin saberlo. Sofía nunca pensó que una broma de bar pudiera convertirse en el comienzo de la noche más peligrosa de su vida. Todo empezó en el Cascabeleo, un lugar con luces tenues y mesas de madera gastada, donde el humo de cigarros se mezclaba con risas nerviosas. Ella y sus 3 amigas se encerraron en una esquina, contemplando la lista de desafíos en un trozo de papel arrugado. Entre susurros y miradas cómplices, la idea surgió casi sin querer. ¿Quién se atreve a entrar en la suite presidencial y tocar la puerta?, propuso Carla con una sonrisa torcida. Vamos, Sophie, tú eres la más valiente de todas, la animó Laura mientras alzaba su copa de cerveza. Solo tienes que decir 2 frases y salir corriendo. ¿Y qué si descubren que es un magnate o algo peor?, respondió Sofía, quitándose un mechón de cabello de la cara. Es solo una apuesta. ¿Qué puede salir mal? El hotel estaba a pocas cuadras, en la zona más elegante de Ciudad Luminaria. A medida que se acercaban, los edificios antiguos cedían paso a fachadas de mármol y farolas doradas. El recepcionista, impecable en su uniforme, levantó una ceja al ver el grupo de chicas riendo y caminando con pasos vacilantes. Nadie les prestó atención cuando subieron en el ascensor privado, impulsadas por la adrenalina y el sonido lejano de música electrónica. ¿Estás segura de que quieres hacerlo?, susurró Elena, mirando el panel de botones iluminado. La llave que usa el magnate podría estar activada. Tranquila, respondió Sofía con aire despreocupado, solo toco la puerta, digo buenas noches, señor, y salgo. Punto. Al detenerse el ascensor en el último piso, un leve clic anunció la apertura de las puertas. Sofía sintió el pecho latir con fuerza. El pasillo estaba inusualmente silencioso, como si el mundo se hubiera detenido por un segundo. La alfombra roja amortiguaba sus pasos, y las lágrimas de una lámpara de cristal lanzaban destellos sobre las paredes. Sus amigas, ocultas a la vuelta del pasillo, contuvieron la respiración. Vamos, empuja, le gritó Laura en voz baja. Con la mano temblorosa, Sofía apoyó los nudillos contra la puerta de madera barnizada. No había timbre. Dio un segundo golpe, más fuerte, y escuchó un susurro desde el otro lado. ¿Quién es?, preguntó una voz profunda, bien modulada, que emanaba autoridad. Sofía tragó saliva, sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo el gesto. Enderezó la espalda y, con una sonrisa que pretendía ser segura, respondió. Buenas noches. Me han enviado para entretenerle. Un silencio tenso siguió a sus palabras. El pomo giró lentamente, y la puerta se entreabrió. Un hombre alto, vestido con un traje oscuro que delineaba su silueta impecable, emergió apenas. La tenue luz de la estancia reflejó en su reloj de lujo y en el brillo de sus zapatos. Sofía percibió un olor suave a sándalo y madera noble. Su corazón dio un vuelco. Adelante, dijo el desconocido, con una voz que retumbó como un eco misterioso. Sofía cruzó el umbral, sin conocer la identidad real del hombre que la invitaba a pasar. En ese instante quedó claro que lo que comenzó como un simple juego de apuestas había traspasado la línea de lo común. El aire se cargó de una tensión distinta, como si cada segundo contara y las paredes guardaran secretos inconfesables. Las amigas, desde el pasillo, intercambiaron miradas atemorizadas y se alejaron en silencio. Sofía dio un paso más y la puerta se cerró tras ella con un leve golpe que sonó a sentencia. ¿Qué peligros aguardaban en esa suite? ¿Hasta dónde la llevaría aquella osadía? El desafío que parecía inofensivo acababa de transformarse en algo mucho más oscuro. Cuando la puerta se cerró tras Sofía, el silencio de la suite pareció encerrar todos los secretos del mundo. Frente a ella, la penumbra reveló apenas la silueta de un hombre cuyos contornos se recortaban contra la pared forrada de terciopelo oscuro. Aún ilesa por la gravedad de su propia osadía, Sofía tanteó el aire con la vista, esperando una reacción cualquiera de aquel desconocido. Perdóname si fui muy directa, murmuró ella, tratando de aliviar la tensión. En realidad, no sabía si llamar o tocar, pero mis amigas, bueno, ellas pensaron que sería divertido. La figura se irguió con parsimonia.
Un destello de luz desde un discreto aplique de pared iluminó un rostro esculpido en una serenidad implacable. Cada rasgo estaba tan definido como si hubiera sido cincelado por el mármol más puro, pómulos firmes, barbilla recta y unos ojos oscuros que escrutaban sin piedad. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Divertido?, preguntó la voz, grave y medida, con un leve matiz de curiosidad. Sí, divertido. Era solo una apuesta tonta. Se quedó allí, en medio de un salón silencioso, donde los cortinajes gruesos absorbían el bullicio de la ciudad lejana. En una esquina, un gran ventanal mostraba la piscina iluminada a lo lejos, pero dentro de la suite todo era íntimo y hermético, como si el mundo exterior no existiera. «Tienes agallas», dijo él, dando un paso hacia ella sin prisa. Casi nadie se atreve a traspasar esta puerta sin invitación. Al escuchar esas palabras, un nudo se formó en la garganta de Sofía. Aquella puerta era la entrada a un reino del poder absoluto, y ella acababa de irrumpir en él sin entender dónde se había metido. «Lo siento», susurró. No quería ofender. «Ofender no sería la palabra correcta», replicó él, acercándose lo suficiente como para que ella percibiera el sutil aroma a cedro y tabaco añejo. Sofía retrocedió un paso, confundida entre el miedo y la atracción innegable que emanaba de aquel hombre. Bajo la luz tenue, notó las finas arrugas al lado de sus ojos, señales de un hombre acostumbrado a sonreír en contadas ocasiones. Cada movimiento suyo irradiaba control, como si dominara cada átomo de esa habitación. «Así que, ¿quién eres?», se atrevió a preguntar Sofía, conteniendo el temblor en la voz. Él la observó un instante, evaluando si debía revelar su nombre. Pero algo en la mirada desafiante de Sofía lo detuvo. «Digamos que soy alguien acostumbrado a tomar las riendas de todo lo que me interesa», respondió con calma, sin revelar su verdadera identidad. «Tú estabas convencida de entrar aquí y sorprender a un extraño, y lo lograste». Sofía abrió la boca para replicar, pero el sonido de su propio latido le distrajo. Se dio cuenta entonces de que el desconocido no la miraba con el exceso de orgullo que se esperaría de un anfitrión, más bien, parecía intrigado, impresionado incluso, por la valentía de una persona que no poseía nada más que su ingenio. «No tengas miedo», añadió él, con un gesto suave. «Por ahora, eres mi invitada». Al pronunciar esas palabras, la suite cobró un pulso propio. Un leve crujido surgió del sofá de cuero donde él había apoyado un pie, como si el mueble reconociera la presencia de dos fuerzas opuestas, la arrogancia del anfitrión y el atrevimiento de la invitada. «Está bien», dijo Sofía, sorprendiéndose a sí misma. «Solo espero no meterme en más problemas». El hombre sonrió por primera vez, un gesto breve que transformó su expresión de severidad en algo casi humano. Era una sonrisa que Sofía no podía descifrar, ¿era de verdadero agrado o de pura diversión ante su ingenuidad? «Solo si me haces reír demasiado», replicó él. «Ahora dime, ¿qué pretendías con esa frase de me han enviado para entretenerle?». Sofía se acomodó el vestido con un movimiento nervioso y, por un instante, dejó de ser la chica temerosa del pasillo. Sus ojos brillaron con el reflejo de la lámpara mientras decía: «Intenté improvisar algo que sonara sofisticado. No esperaba que usted me contestara». Él ladeó la cabeza, apreciando la ironía, una deuda de gratitud porque su desafío hubiera adquirido un cariz tan íntimo y peligroso. Sofía todavía desconocía que el hombre que jugaba a no ser el mismo era Alejandro Ruiz, el magnate omnipotente que controlaba el destino de la ciudad y de cualquier mortal que osara desafiarlo. La mirada del desconocido recorrió la habitación, deteniéndose en fotografías de paisajes exóticos, diplomas enmarcados y obras de arte que hablaban de un imperio construido a base de astucia y rigidez. Sin embargo, aquella noche, él estaba dispuesto a sumergirse en un juego distinto, sin revelar el precio de su verdadero poder. «Bien», dijo, con un susurro cargado de intención. «Juguemos, entonces». Y así, mientras la puerta volvía a quedar cerrada tras ellas, la atmósfera se llenó de promesas no dichas. ¿Hasta dónde llegaría esa partida entre el atrevimiento de Sofía y el misterio de aquel hombre que, sin saberlo ella, era el más temido de la nación? El destino, al fin,
Comenzaba a mover sus piezas en un tablero donde la única certeza era la incertidumbre. Cuando la oscuridad envolvió la suite y los últimos ecos de la puerta se desvanecieron, Sofía y su misterioso anfitrión quedaron frente a frente, sin saber muy bien quién daría el siguiente paso. El silencio dejó espacio a una energía insólita, como si cada sombra cobrara vida, pendiente de sus movimientos. Alejandro, con la elegancia pausada que lo caracterizaba, alzó ligeramente una ceja, desafiando a Sofía a revelar sus verdaderas intenciones. «Nunca pensé que alguien se atreviera a entrar así en mi habitación», dijo él, apoyando la espalda contra la robusta cómoda de madera. «¿Qué buscas realmente, Sofía?» Ella tragó saliva, consciente de que ese era el momento clave. El aire parecía más denso, cada respiración marcada por la iluminación suave de las lámparas. Con voz firme, respondió: «No busco nada más que cumplir la apuesta, o al menos eso creía». Su sinceridad provocó en Alejandro una media sonrisa cargada de admiración y curiosidad. Dio un paso al frente, reduciendo la distancia entre ambos de manera casi imperceptible. ¿Solo una apuesta?, repitió él, como si saboreara cada sílaba. «Tú pareces desear algo más que un simple jaque en un juego de desafíos». Sofía sintió que su corazón latía con fuerza contra el pecho. Aquella percepción de que él la entendía la desarmó y la hizo dudar de cada palabra. Sin embargo, mantuvo la mirada. «Me equivoqué al pensar que esto sería divertido», murmuró. «Pero ahora que estoy aquí, no sé cómo irme». Un ligero destello cruzó los ojos de Alejandro y el ambiente empezó a cobrar un matiz distinto, casi eléctrico. Con paso seguro, se acercó un poco más, lo justo para que Sofía sintiera su presencia como un imán. «Entonces quédate», susurró él. «Esta noche puede ser más interesante de lo que imaginaste». El roce de su voz encendió en ella una mezcla de intriga y recelo. Sofía, atrapada entre la adrenalina y el miedo, dio un paso atrás pero chocó contra una silla tapizada. Alejandro, interpretando la vacilación, alargó la mano y, con delicadeza, la apartó para que no tropezara. «Relájate», le dijo. «No pienso hacerte daño. Al menos no aún». Aliviada por el gesto, pero sin perder la guardia, Sofía suspiró y se apoyó en el marco de una ventana panorámica. La vista de la ciudad brillando bajo la luna actuó como un espejo de su propia confusión, todo parecía tan real y a la vez fuera de lugar. «¿Por qué me mantienes aquí?», preguntó ella, mirando el reflejo de sus ojos en el cristal. «Podría irme y nadie sabría que estuve». Alejandro caminó lentamente hasta un sillón cercano, se sentó con elegancia y cruzó las piernas, alzando la barbilla en un gesto de deliberada atención. «Porque me provocas», confesó. «Me provocas a ver hasta dónde llegas, a descubrir qué hay detrás de esa valentía. Y, siendo sincero, me aburre la gente que obedece sin preguntar». Sofía sintió la tensión escalar de nuevo, pero su curiosidad la impulsó a acercarse. Se sentó en el borde del sofá, lo bastante cerca como para sentir el calor que irradiaba de él. Allí, en ese espacio reducido, se miraron por un instante que pareció eterno. «Entonces dime, Alejandro», se atrevió a decir, usando su nombre sin saber si era real, «¿qué ganamos con todo esto?». El hombre alzó una ceja, divertido por el uso de su nombre. Su sonrisa, más franca esta vez, dejó entrever algo humano y vulnerable. «Quizá me sorprendas», respondió. «Y quizá tú descubras que no todos los desconocidos son lo que parecen». A partir de ese instante, las palabras se hicieron innecesarias. Un intercambio de miradas cargadas de deseo y reticencia llenó la habitación. Sofía notó cómo su ropa se ceñía a su piel, como la brisa artificial del aire acondicionado recorría su nuca, erizando cada poro. Alejandro, por su parte, contemplaba cada gesto de ella, analizando la forma en que su cabello caía sobre los hombros y la manera en que su respiración se aceleraba. Sin mediar más explicaciones, él se levantó y, con un gesto suave pero decidido, tendió la mano para invitarla a levantarse. Cuando Sofía aceptó, sus dedos se rozaron y esa chispa recorrió sus venas. Se dirigieron al centro de la habitación, donde una alfombra mullida amortiguaba sus pasos. «No esperaba que termináramos así», admitió ella,
con una risa nerviosa. Esto ya dejó de ser una apuesta estúpida. Nada en la vida que valga la pena es una apuesta estúpida, objetó él, acercándose tanto que pudo oler el aroma natural de su piel. A veces, las mejores historias nacen de lo inesperado. Y allí, entre sofás de cuero y cortinas pesadas, Sofía y Alejandro se abandonaron a la atracción irresistible que los envolvía. Sus gestos se hicieron más lentos y profundos, la mano de ella buscó el borde de su chaqueta, mientras él deslizó un mechón de cabello detrás de su oreja con delicadeza. El murmullo de sus respiraciones creó una sinfonía íntima, única para los dos. Afuera, el brillo de la ciudad continuaba, ajeno a la intensidad de aquel encuentro. Dentro, el juego había trascendido el desafío inicial, convirtiéndose en una danza sin reglas ni guión preestablecido. Cada caricia, cada suspiro, los arrastraba a un territorio desconocido, lleno de promesas y riesgos. Cuando la noche avanzaba hacia el amanecer, ninguno de los dos sabía cómo ni cuándo terminaría aquello. Solo tenían la certeza de que lo que había comenzado como un reto liviano se había convertido en algo incapaz de ser controlado, y que la línea entre el peligro y el deseo se había difuminado por completo. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por las cortinas aterciopeladas, Sofía sintió el peso de la realidad golpeándola como un puñetazo. El recuerdo de la noche anterior, cargada de miradas furtivas y caricias clandestinas, aún latía en su piel. Con el corazón desbocado, se acercó a la puerta con pasos sigilosos, decidida a marcharse sin hacer ruido. Cada gota de adrenalina le dictaba que debía huir cuanto antes de aquel lugar que ya no parecía un escenario de juego, sino una trampa. «Tengo que irme antes de que él recuerde que estoy aquí», murmuró para sí misma, apoyando la mano en el pomo. Giró la perilla con cuidado, pero la puerta no cedió. Intentó de nuevo con más fuerza, casi con pánico, cuando un paso firme resonó tras ella. Sofía se giró y se encontró con dos hombres de traje impecable, sus rostros inexpresivos, brazos cruzados. La sangre se le heló. Sin mediar palabra, le hicieron un semicírculo que bloqueaba la salida. ¿Dónde crees que vas?, preguntó una voz profunda, tan familiar que la estremeció. Alejandro apareció a su lado, vestido con un abrigo oscuro que acentuaba su porte imponente. No llevaba esa expresión fría de la noche anterior, en su mirada había un brillo obsesivo, casi voraz. Sofía retrocedió, apoyándose contra la pared. «Solo quiero volver a mi vida», contestó con voz temblorosa. «No pertenece aquí». Alejandro alzó una ceja, recorriéndola de pies a cabeza con la misma lentitud con la que se analiza una obra de arte. Luego, con suavidad perturbadora, suspiró. ¿De verdad creíste que podrías marcharte sin más? Esta experiencia no fue un capricho pasajero. La chica apretó los puños, intentando mantener la compostura. No firmé ningún compromiso. Fue una apuesta estúpida. Un leve eco de risa brotó de su garganta, pero él, en lugar de ofenderse, pareció divertirle. ¿Apuesta? No lo llames así. Para mí fue mucho más que un reto. Sofía retrocedió un paso, dándose cuenta de que la puerta estaba ahora vigilada por otros dos hombres. El pasillo iluminado parecía una celda dorada. ¿Qué quieres de mí?, inquirió, tratando de sonar firme, aunque su voz delataba miedo. Sin responder de inmediato, Alejandro se acercó hasta quedar a un susurro de distancia. El aroma de su perfume fuerte mezclado con un sutil toque amaderado la envolvió, nublándole la mente. «Quiero que me acompañes durante un mes», dijo despacio. «Un mes en el que obedecerás mis reglas, sin reproches ni escapatorias». Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El pulso le palpitaba en las sienes. «Eso es imposible», balbuceó. «No soy tu prisionera». Él alzó una mano para calmarla, sus dedos rozaron su brazo con delicadeza. La contradicción entre la ternura de ese gesto y la violencia de su planteamiento la dejó paralizada. «No digo que seas una reclusa», aclaró. «Solo te pido que me brindes tu compañía». Así de simple. El mundo exterior, esa realidad donde Sofía tenía un hogar, amigos y horarios, se le antojaba ahora lejano y ajeno. Miró a los hombres de negro que aún la rodeaban, comprendiendo que escapar no dependía solo de su voluntad.
Alejandro repitió. Un mes. Luego decidirás si quieres irte. Tragó saliva. Sus pensamientos giraban en espiral. Podría negarse, podría forcejear, pero sabía que cualquier movimiento en falso podría empeorar su situación. Las historias de mujeres que entraban en el círculo de poder de un magnate solían terminar mal. ¿Y qué pasa después del mes?, preguntó con cautela. ¿Me liberas y puedo regresar a mi vida? Él asintió, pero su sonrisa al pronunciarlo heló la sangre de Sofía. Si sobrevives y cumples cada condición, podrás marcharte. Pero asegúrate de que valga la pena. Ella comprendió que no había alternativa, aquella propuesta era una condena disfrazada de trato. Sin embargo, en lo más profundo algo le decía que, aunque peligrosa, esa estancia junto a Alejandro podría revelar secretos que cambiarían su propia existencia. Con un suspiro tembloroso, aceptó. Está bien. Un mes. Él enderezó la espalda, satisfecho, y dio media vuelta, señalando con la cabeza el amplio vestíbulo de la suite. Entonces empecemos. Mientras Sofía cruzaba el umbral de la habitación hacia un destino incierto, la puerta se cerró tras ellos con un eco que resonó en su mente. ¿Qué reglas tendría que acatar? ¿Qué precio pagaría por cada día a su lado? El amanecer había traído consigo la ilusión de una huida, pero ahora la realidad la retenía en el epicentro del poder absoluto, a merced de un hombre del que aún no sabía nada. La mañana siguiente, tras la firma silenciosa en la suite, Sofía regresó al cascabeleo con el documento doblado en el bolso, consciente de que su vida había girado en un ángulo inesperado. Al abrir la puerta del bar, un aire denso la recibió, miradas curiosas de clientes habituales, camareros con gesto tenso y, al fondo, los dueños del lugar, Miguel y Raúl, intercambiando palabras con los brazos cruzados. «Sophie, ven», la llamó Miguel con tono firme. «Aquí tenemos tu acuerdo». Raúl dejó caer una pila de billetes gruesos en la mesa, el pago que Alejandro había enviado en nombre de la compañía que exigía su presencia. Sofía sintió el rubor subirle al rostro. Esa suma equivalía a varios meses de sueldos, pero también era una cadena dorada que pesaba cada vez más con su elección. «No tenías opción», dijo Raúl, sin levantar la vista. «Él lo pidió. Nosotros, no podemos rechazar». Sofía se pasó la mano por la frente, exhausta. Quiso protestar, pero el murmullo de la clientela y la mirada severa de sus jefes apagaron cualquier reproche. «¿Creen que disfruto esto?», preguntó, la voz quebrada. «¿Creen que firmé porque quise?». Miguel se encogió de hombros y exhaló un suspiro. «Sabes bien que el dueño del hotel maneja nuestros préstamos y licencias. No nos arriesgamos a otro problema». Entre la barra y las mesas, Sofía vio su reflejo en el espejo, una mujer con los hombros caídos, el rostro pálido y el bolso que contenía su destino. Se acercó a la mesa donde reposaba el contrato visible, con letra pequeña en varios apartados. Cuando lo desplegó, apenas lograba distinguir las cláusulas sin arrugar el papel: compromiso de asistencia, prohibición de relacionarse con terceros. Cláusula de confidencialidad absoluta y aceptación de las condiciones impuestas. «Dejen de hablar por mí», murmuró. «Firmo solo porque no tengo salida». Con manos temblorosas, tomó la pluma negra que le entregó Miguel. En el momento de apoyar la firma, sintió el peso de cada palabra escrita: «Acepto permanecer bajo la tutela y reglas de Alejandro Ruiz durante 30 días ininterrumpidos, manteniéndome dentro de los parámetros establecidos y sin coartar sus deseos legítimos». Esa última frase le erizó la piel al darse cuenta de la extensión del control que ejercería sobre su rutina, su mente e incluso su propia voluntad. «Listo», dijo, devolviendo la pluma. «¿Ya puedo irme?». «No exactamente», respondió Miguel, con un leve gesto de disculpa. «Él ha solicitado que te entreguen un guardián personal. Estará aquí esta tarde». Sofía retrocedió un paso, sin comprender del todo lo que eso significaba. ¿Un guardián, acaso un escolta que la vigilaría las 24 horas? Miró a Raúl, y en sus ojos leyó la misma impotencia, incluso ellos estaban atrapados en la red de Alejandro. ¿Un escolta?, preguntó con incredulidad. «Pero yo no necesito seguridad». «Él lo pidió»,
replicó Raúl, firme. No discutimos órdenes. Con el contrato firmado y el billete enorme guardado en su chaqueta, Sofía se sintió vacía. En lugar de la libertad que soñaba recuperar al marcharse de la suite, ahora se encontraba atrapada en un juego burocrático donde cada cláusula representaba un grillete elegante. Salió del bar con pasos cautelosos, pensando que la brisa de la calle le daría alivio, pero la idea de un guardián personal la siguió como una sombra. Al llegar a casa, se sentó junto a la ventana para revisar las condiciones del acuerdo con más detalle. Notó una cláusula oculta en la última página: el invitado acepta renunciar a su privacidad y autoriza la transmisión de su imagen y voz en el circuito cerrado del Penthouse, siempre que Alejandro Ruiz lo disponga. El corazón le dio un vuelco. No solo debía quedarse un mes, su vida íntima podía convertirse en un espectáculo siempre que él lo ordenara. ¿Hasta aquí he llegado?, preguntó en voz baja, mientras un nudo se formaba en su garganta. El teléfono sonó de pronto, sacudiendo el silencio. En la pantalla apareció un número privado, pero Sofía supo sin dudar que era él. Con la mirada temblorosa, deslizó el dedo para contestar. Sí, dijo, conteniendo la voz. Buenos días, Sofía, escuchó la voz de Alejandro, dulce y preciso. El guardián llegará a las 4. Prepárate para nuestra primera reunión dentro de tus nuevas obligaciones. Ese nuestras resonó en su cabeza como un dictamen. Guardó el teléfono y apoyó la espalda contra la pared. Fuera, el sol brillaba inocente, ajeno al laberinto en el que se había internado. Por primera vez entendió que su contrato no solo la mantenía cerca de él, sino que la convertía en un personaje bajo su completa dirección. Con el pulso aún acelerado, miró la hora. Tenía apenas unas horas antes de encontrarse con el guardián y, con ello, confirmar que su jaula de oro estaba a punto de cerrarse por completo. Ante ella, un mes entero de imposiciones, secretos y revelaciones que ni en sus peores pesadillas habría imaginado transitar. Y en ese instante, mientras el reloj avanzaba sin piedad, se percató de que la verdadera partida recién comenzaba. El guardián llegó puntual y la condujo al penthouse, donde empezó una rutina que cambió la percepción de Sofía sobre el hombre cuyo nombre llenaba periódicos y causaba temblores en los pasillos del poder. Al principio, ella avanzaba por los pasillos con la mirada baja, recordando cada cláusula del contrato. Sin embargo, bastaron pocos días para descubrir grietas en la coraza de Alejandro. La primera mañana él apareció en la cocina privada, sin chaqueta ni la habitual distancia que imponía su presencia pública. Batía huevos y sonreía de costado. No esperaba verte cocinar, comentó Sofía, sorprendida. Supongo que los monstruos también desayunan, respondió él, con ironía suave. La frase la desarmó. Allí, entre especias y vapor de café, no había sombra de tirano, solo un hombre cansado que disfrutaba de algo tan simple como romper la rutina de órdenes y protocolos. Horas después, la invitó a la biblioteca. Más de 1000 libros ocupaban estanterías de roble. Alejandro pasó los dedos por los lomos polvorientos y extrajo un ejemplar gastado de 100 años de soledad. Lo leía con mi madre, confesó. Ella decía que los poderosos también pueden perderse en Macondo. Sofía se sentó frente a él, casi sin aliento. Aquella referencia íntima era más fuerte que cualquier caricia. El magnate más temido hablaba de la madre, de la infancia, de un pasado que nadie imaginaba. En sus ojos oscuros titiló algo parecido a nostalgia, y Sofía sintió un pinchazo de compasión. Con el paso de los días, Alejandro reveló más cicatrices. Una tarde, mientras revisaban documentos en el despacho, se arremangó la camisa y dejó al descubierto un tatuaje casi borrado en el antebrazo, iniciales encadenadas. Mi hermano, explicó, apenas un susurro. Murió antes de que yo levantara mi primer edificio. Sofía, sin pensar, rozó con la yema de los dedos la tinta desvaída. No pronunciaron palabra, aquel silencio compartido fue tan poderoso que derribó la última muralla que ella mantenía en pie. Las noches se volvieron espacios de confesiones. En la terraza acristalada, él tocaba un piano de cola bajo la luz de la luna. Melodías tristes llenaban el cielo, el eco parecía pedir perdón por algo que ni siquiera ella comprendía. ¿Por qué esa melodía?
Preguntó Sofía, con la voz casi dormida. Porque a veces el dinero no compra un abrazo cuando lo necesitas, contestó, sin dejar de tocar. Esa frase quedó suspendida en el aire, y Sofía comprendió que la riqueza inmensa podía ser jaula aún más cruel que la suya. El guardián, testigo silencioso, observaba desde la puerta. Cada vez que Sofía regresaba a su ala del piso, encontraba flores frescas, orquídeas lilas, lirios blancos, incluso margaritas que olían a campo abierto. Nunca había tarjetas, pero el gesto era inconfundible. Una noche decidió encarar a Alejandro. ¿Por qué las flores?, inquirió, intentando sonar desafiante. Él levantó la vista de un informe y respondió sin titubear. Porque mereces algo que no te recuerde contratos ni barrotes. El rubor subió al rostro de Sofía, sus barreras internas se dieron 1 centímetro más. No todo era ternura. El protocolo seguía firme, agenda estricta, reuniones a puerta cerrada, escoltas en cada pasillo. Pero incluso en esos escenarios Alejandro se mostraba distinto. Cuando un asesor levantó la voz a Sofía por traer café, en vaso de cartón, el magnate golpeó la mesa con un puño seco. En mi casa nadie grita a mis invitados, sentenció. El asesor palideció, Sofía, atónita, entendió que aquel hombre, capaz de infundir miedo, también podía ser su escudo. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Cada pequeña defensa se resquebrajaba. La noche número 12, un corte de luz dejó el edificio en penumbra. Sofía se sobresaltó, recordando historias de secuestros. Alejandro encendió una linterna, la tomó de la mano y la condujo a la escalera de emergencia que subía al helipuerto. El cielo, limpio de nubes, dibujaba constelaciones. Cuando era niño, mi padre me enseñó a ubicar Orión, dijo, señalando 3 puntos brillantes. Juré que algún día nadie volvería a decidir mi destino. Y lo lograste, admitió Sofía. Él negó con la cabeza. No del todo, susurró. El poder impone muros invisibles. Sofía lo miró y comprendió la paradoja, cuanto más alto volaba, más solo caminaba. Sin pensarlo, apoyó la cabeza en su hombro. Él no se apartó. Al amanecer, de regreso en el salón, Alejandro le sirvió té de jazmín. Los primeros rayos pintaban la estancia de oro pálido. ¿Temes aún este lugar?, preguntó, con voz serena. Sofía lo meditó y respondió. No temo a la casa. Me asusta lo que empiezo a sentir aquí dentro, señaló su pecho. La confesión los envolvió en un silencio espeso. Él tomó su mano, presionó con suavidad y susurró. A veces, el corazón es el único reino que no domino. Sofía bajó la mirada, consciente de que su promesa de mantener distancia emocional se había evaporado. Cada gesto amable, cada historia compartida, cada defensa derribada la acercaba más a un precipicio donde caería sin remedio. Pero justo cuando la química entre ambos parecía sellar un pacto tácito de confianza, un murmullo inquietante llegó con la prensa matutina, un titular negro anunciaba turbulencias financieras. Movimientos hostiles contra el Imperio Ruiz. Sofía levantó los ojos, Alejandro leyó la noticia sin parpadear, la mandíbula tensa. Debo atender esto, dijo, dejando la taza. Y tú necesitarás estar preparada. Sin más explicaciones, salió acompañado por su guardián. Sofía se quedó sola, con el eco de sus pasos diluyéndose en el corredor y la certeza de que las sombras exteriores estaban a punto de irrumpir en su frágil armonía. Sofía permaneció en el salón, sosteniendo la taza todavía tibia, cuando el silencio fue quebrado por el sonido metálico de un teléfono desatendido, una llamada entrante que el personal no se atrevió a contestar. Aquella vibración insistente presagiaba tormenta. El guardián apareció en la puerta y, sin rodeos, le entregó el aparato. «Es para usted, señorita», dijo, evitando su mirada. Al descolgar, Sofía distinguió una respiración agitada antes de que la voz de Laura, su amiga del bar, irrumpiera con desesperación. «Sophie, alguien estuvo aquí preguntando por ti. Decían que eras propiedad de Alejandro Ruiz».
Registraron la barra, amenazaron a Miguel y Raúl. Ten cuidado, prometieron volver. Un puño invisible le apretó el estómago. Colgó sin poder responder. Al levantar la vista, halló al guardián clavando los ojos en ella con gesto duro. ¿Quién era?, preguntó él. Una amiga. Están asustando a mi gente. Más tarde, Alejandro regresó con el semblante pétreo. Soltó sobre la mesa un dossier lleno de titulares sobre bancarrotas fingidas, contratos alterados y auditorías sorpresivas. Están atacando mis empresas desde dentro, explicó, sin disimular la ira. Y ahora van por ti. ¿Quién?, inquirió Sofía, conteniendo el temblor. Alejandro se pasó la mano por el cabello, revelando un cansancio que no mostraba a la prensa. Los Montellano, musitó. Viejos rivales de mi padre. Creí enterrado ese odio, pero jamás olvidaron lo ocurrido en Monterrey. Si no pueden derribarme con números, usarán miedos personales. Sofía tragó saliva al recordar la nota anónima que había encontrado bajo su puerta esa mañana: vuelve a tu mundo o pagarán los tuyos. Entonces déjame ir, propuso, con voz apenas audible. Si no estoy aquí, no tendrán con qué presionarte. Él negó con un movimiento lento, casi doloroso. Mártir no. Aliada, dijo. Quiero protegerte lejos de las sombras, pero necesito que confíes en mí. Ella se abrazó a sí misma, sintiendo por primera vez cuán real era el peligro. Aún así, no retrocedió. No voy a abandonarte ahora, afirmó. Mis amigos sufrirán igual si cedo ante el miedo. Alejandro se acercó, levantó su mentón con delicadeza y sostuvo su mirada. Si te quedas, tus días dejarán de ser rutinarios, advirtió. Y si temo por tu seguridad, podría mandarte lejos, aunque te resistas. No soy un paquete que puedas enviar, respondió Sofía, envolviendo su mano en la de él. Déjame decidir a qué me enfrento. En ese instante, un estallido lejano retumbó en la noche, las luces del pasillo parpadearon. El guardián irrumpió alarmado. Explosión en el estacionamiento. 2 vehículos incendiados. Puede ser una advertencia. Alejandro apretó los labios, furioso. Evacúa los pisos inferiores y refuerza la seguridad de Sofía, ordenó. Nadie entra ni sale sin mi visto bueno. Entendido, respondió el guardián, alejándose a toda prisa. Sofía observó cómo la calma de Alejandro se convertía en un vendaval de órdenes precisas. Sin embargo, tras esa máscara de acero, ella alcanzó a ver un destello de miedo real. Horas después, en el refugio antibalas del ático, Sofía se acercó a una estantería reforzada donde él ajustaba mapas y cuentas de inversión. Aléjate un tiempo de mí, pidió Alejandro, apenas girando el rostro. Ve a un lugar donde no puedan tocarte. ¿Y quién garantizará que no dañen al resto?, replicó Sofía. Sé que piensas que retirarme es protegerme, pero solo estaré a salvo si esto se resuelve. Él suspiró con derrota y deslizó un sobremanila hacia ella. Dentro había copias de expedientes judiciales sellados hace más de 20 años. Aquí está la raíz, explicó. Un accidente industrial, muerto sin justicia. Mi padre ganó la demanda gracias a un trato sucio. Yo heredé la culpa y los enemigos. Sofía leyó la primera hoja, nombres tachados, fotos borrosas, cifras exorbitantes. Entendió que la guerra contra Alejandro se tejía desde la tragedia. No eras más que un niño, dijo, con voz suave. Y aún así cargo con la sangre, respondió él. Los Montellano no distinguen generaciones, solo buscan venganza. Un golpe resonó en la puerta blindada, el guardián informó que la prensa exigía respuestas sobre la explosión. Alejandro frunció el ceño. Quieren exhibirme como un tirano en ruinas, gruñó. Si asomo la cabeza, expondré tu nombre. Entonces convócalos, propuso Sofía, sorprendiendo a ambos. Hablaré yo. Nadie espera que una simple camarera dé la cara. Alejandro abrió la boca para contradecirla, pero se detuvo al ver la determinación en sus ojos. Podrían destruirte mediáticamente, advirtió. Ya intentan destruirme con amenazas, replicó.
Prefiero gritar mi verdad que esconderme. El reloj marcó medianoche cuando un plan improvisado cobró forma. Sofía enfrentaría a los reporteros para desviar la atención, mientras Alejandro rastrearía las finanzas de los Montellano. La tensión era palpable, cada segundo contaba. Si algo sale mal, dijo él, deslizando un amuleto de plata en su mano, corre sin mirar atrás. Sofía apretó el talismán, sintiendo el pulso de Alejandro hervir bajo sus dedos. No pienso huir, contestó. Vamos a cerrar este capítulo juntos. Un destello azul de sirenas iluminó los ventanales. Sofía se giró hacia la azotea, consciente de que el amanecer traería cámaras, micrófonos y riesgos que ni siquiera imaginaba. El pasado sombrío había salido a reclamar su deuda, y ella estaba lista para enfrentarlo. Las sirenas de la policía y los titulares que anunciaban otra auditoría sorpresa retumbaban como un eco implacable en la cabeza de Alejandro. Frente a él, en el despacho principal del rascacielos, los monitores mostraban datos rojos, stocks en caída libre, contratos revocados y empleados claves renunciando en masa. Con cada nuevo informe, sentía como su mundo se desmoronaba, como si un terremoto invisible rompiera las columnas de su dominio. No puede ser, murmuró, golpeando la mesa de vidrio con el puño cerrado. Esto no es posible. Su guardián y el equipo de finanzas lo rodeaban, atónitos. Nadie había visto al magnate tan fuera de control. En un pestañeo, Alejandro dejó caer la corbata y se sentó con la espalda encorvada, como un hombre derrotado. Sofía, que lo había seguido hasta el despacho tras vigilias interminables, sintió como el pecho se le oprimía al verlo así. Era la primera vez que el hombre implacable mostraba vulnerabilidad desnuda, sin su traje ni su porte arrogante. Alejandro, susurró ella, cruzando la sala con cautela. Dime qué podemos hacer. Él levantó la vista, con los ojos vidriosos. Por un instante, pareció dudar si era ella o un reflejo de sus peores pesadillas. ¿Para qué, Sofía? Dijo en un hilo de voz. Todo lo que toco se hunde. Se rechazó el pensamiento y se inclinó, apoyando las manos en las rodillas. Sofía notó el temblor en sus dedos y lo tomó suavemente de la mano. Porque no todo está perdido, aseguró. Aún tienes aliados. Y yo no voy a huir. Una chispa de sorpresa cruzó el rostro de Alejandro. Nunca antes nadie había desafiado su caída con tanta determinación. Se incorporó lentamente y, con voz entrecortada, preguntó. ¿Estás segura de esto? Podrías desaparecer, recuperar tu vida, y todo terminaría para ti. Soy la única que ha visto al hombre bajo la máscara, respondió ella, con firmeza. Nada de esto me asusta si estamos juntos. Él la estudió en silencio. Por primera vez, no la vio como un contrato anónimo, sino como un pilar de esperanza. Caminó alrededor de su escritorio, recogió un maletín y lo abrió, dejando al descubierto sobres con cifras, propuestas de rescate y códigos de acceso a cuentas offshore. Esto es lo que tengo, murmuró. Pero no sé si basta. Necesito que uses tu ingenio, tu conocimiento de la ciudad. Ayúdame a recuperar el control. Sofía tomó uno de los sobres y lo hojeó. Allí estaban las claves de los inversores que Alejandro había destrozado con antiguas venganzas familiares. Recordó las conversaciones en el bar, la información que soltaban los clientes despreocupados. Con esa red de rumores y confidencias, podía tejer un plan. Podemos negociar con los Montellano, propuso. Sabes que temen una exposición pública. Si entregas pruebas del escándalo que los salpica, podrías forzar un acuerdo. Alejandro asintió, con el ceño fruncido. Pero para eso necesito que me acompañes a la mansión que compré en las colinas, dijo. Hay documentos ocultos allí que podrían voltear toda esta crisis. Se miraron un segundo, conscientes de la urgencia. El ruido de helicópteros sobrevolando el edificio anunciaba que los medios estaban al acecho. Sofía suspiró, dejando el sobre la mesa. Vamos ahora mismo, dijo con determinación. No podemos perder un minuto. Él sonrió, pero era una mueca cargada de adrenalina y temor. Tomó su abrigo y, antes de salir, la miró con gratitud. No sé cómo agradecértelo, confesó.
Eres mi única esperanza. Sofía le devolvió la mirada con suavidad. Entonces empecemos. Mientras bajaban por las escaleras de servicio, Alejandro sintió que, por primera vez en días, un aire de posibilidad se abría ante él. Cada planta que descendían alejaba un poco la sensación de ruina. Sofía lo guiaba con paso seguro, con aquel coraje que había reemplazado la sumisión y la confusión. Al llegar al garaje subterráneo, las luces automáticas se encendieron. El guardián nos escoltó hasta un deportivo negro, cuyas luces se reflejaban en los muros pulidos. Alejandro se detuvo antes de subir al asiento del conductor. ¿Confías en mí?, preguntó, mirando sus manos temblorosas. Confío en lo que eres cuando estás sin armadura, contestó ella. Eres más que un magnate, eres un hombre capaz de cambiar todo este desastre. Con un gesto, él le abrió la puerta. Se sentaron lado a lado, listos para enfrentar el caos exterior. El motor rugió y el auto se deslizó hacia la salida, con la ciudad extendiéndose ante ellos como un tablero de ajedrez a punto de ser reconstruido. En ese momento, mientras los reflejos de neón pasaban veloces, la certeza de Sofía se volvió inquebrantable. Su vida ya no era solo un contrato, era la apuesta más grande y peligrosa de todas. Y estaba dispuesta a arriesgarlo todo para salvar al hombre que, en medio de su caída, había descubierto su corazón. El destino los esperaba más allá de la puerta del garaje, listo para poner a prueba su alianza y definir si, juntos, podrían reconstruir el imperio que se desmoronaba. Justo cuando el automóvil negro abandonaba el garaje y el viento nocturno parecía aplaudir su huida, un destello de luces rojas emergió tras ellos. Sofía notó al instante la sirena oculta en un vehículo que lo seguía a toda velocidad. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, dos motocicletas interceptaron su ruta y, con maniobras calculadas, obligaron al deportivo a detenerse en un callejón estrecho. Alejandro, cuidado, gritó Sofía, el corazón le dando saltos violentos. El guardián se adelantó para protegerlos, pero fue derribado con un golpe seco. Dos hombres con pasamontañas y trajes oscuros rodearon el coche. En un ágil movimiento, tomaron a Sofía del brazo y la arrastraron fuera del asiento, tiñendo la escena de tensión. Alejandro salió disparado, protegiendo a Sofía con el cuerpo, pero recibió un empujón brutal que lo hizo retroceder contra la carrocería. «Suéltala», exigió con voz cavernosa, intentando recuperar el control. El líder del grupo alzó la voz, una mezcla de burla y odio. «Ella es la llave para tu caída, Ruiz. Si quieres recuperarla, ven solo. Y sin trucos». Sofía forcejeó por liberarse, sintiendo el frío metálico de un arma presionándole la cintura. Alejandro, con el puño apretado, contempló a su alrededor, ningún transeúnte, ninguna ayuda. Solo los muros cubiertos de grafitis y el eco de sus propias pisadas. «Esto es lo que querían», susurró Sofía, con los dientes apretados. «Usan mi vida como mercancía». En ese instante, el hombre encapuchado que la sujetaba acercó un megáfono improvisado al oído de Alejandro. «Toma nota, magnate, tienes 60 minutos para cumplir nuestras condiciones o, ella muere». El tiempo se detuvo para Alejandro. Su pecho se apretó con un dolor físico, como si cada latido fuera un puñal. No era la primera amenaza, pero esta vez iban en serio. Recordó sus negocios arruinados, las cuentas bloqueadas, las traiciones de socios que él nunca imaginó. Todo culminaba ahora en aquella escena brutal. Sin vacilar, Alejandro retrocedió un paso y, con una determinación líquida que llenó sus ojos, gritó: «Muy bien. Apuntaré un cronómetro en mi reloj. Dime qué quieres, y lo haré. Solo no le hagas daño». El secuestrador se rió, estirando la comisura de los labios. «¿Aún no lo entiendes, Alejandro? No se trata de dinero. Queremos tu imperio. Queremos sangre. Demuestra que vales más muerto que vivo, o despídete de ella». Antes de que pudieran presionar el gatillo, un rugido de motor distante alertó a todos. Era la escolta privada entrando por el otro extremo del callejón. Sin embargo, los captores no retrocedieron, al contrario, uno de ellos presionó el arma con más firmeza contra Sofía. «Si intervienen,
la próxima bala será para ella. La escolta, en formación, trató de avanzar, pero Alejandro alzó la mano. No lo intenten. Esperen mis órdenes. Entonces, giró hacia Sofía y colocó un dedo bajo su barbilla, obligándola a mirarlo a los ojos. Confía en mí, le susurró. No permitiré que te pase nada. Ella, con lágrimas contenidas, asentía en silencio. No había promesas vacías en su voz, sabía que él estaba dispuesto a todo. Alejandro dio un paso adelante y dirigió su voz al líder enemigo. ¿Quieres mi imperio? Ven a buscarlo. Aquí, ahora. Te desafío. El hombre encapuchado intercambió miradas con sus secuaces. Tras un segundo que pareció eterno, explicó. Tienes 30 minutos para aparecer solo en la vieja bodega junto al muelle. Si no estás, ella muere. Y esa bodega no tiene salida. Con un gesto brusco, empujó a Sofía hacia atrás y, en menos de 10 segundos, el grupo se dispersó. Las motocicletas arrancaron, dejando una estela de humo y el eco de las ruedas. Alejandro corrió para abrazar a Sofía, sosteniéndola con fuerza, como si pudiera transmitirle su propia valentía. Estoy bien, murmuró ella. Pero prométeme que vendrás. Lo prometo, respondió él, con la voz áspera. Te rescataré, o moriré intentándolo. La escolta avanzó finalmente, rodeando el coche y cuidando cada entrada al callejón. Alejandro tomó el teléfono y marcó un número rápido. Activa el plan ébano, ordenó. Reúne a los pocos leales que nos quedan. Nos vemos en el muelle en 20 minutos. Se giró hacia Sofía, limpiando una lágrima que se escurría por su mejilla. Voy a salvarte. Ella le devolvió la mirada con una mezcla de orgullo y miedo. Y yo estaré aquí, esperándote. Mientras la escolta reforzaba las barricadas improvisadas, Alejandro acortó la distancia hacia el vehículo, tomó sus llaves y echó a correr por la callejuela. El rugido de sus pasos se mezclaba con el latido de su corazón, decidido a enfrentar a quien fuera en esa bodega maldita y rescatar a la única mujer que había desafiado su mundo y conquistado su corazón. Cuando Alejandro llegó a la vieja bodega junto al muelle, la luna estaba oculta tras nubes bajas y el viento arrastraba el olor a mar y aceite quemado. La escolta lo había escoltado hasta allí, pero se mostró firme, todos debían quedarse fuera. Con voz grave, ordenó. Manténganse en sus posiciones. Permanezcan en cobertura. No entren. El eco de sus propias palabras se mezcló con el chapoteo del agua contra el muelle. Adrián, el líder de los secuestradores, apareció en el umbral con un grupo de hombres armados. Sofía estaba encadenada a una columna de acero, sus ojos reflejaban determinación y temor a partes iguales. Bienvenido, Ruiz, saludó Adrián con sonrisa cruel. Llegas justo a tiempo para ver cómo tu imperio se hunde y tu compañera paga el precio. Alejandro se adelantó un paso, el corazón martillándole en el pecho. Alzó la voz para calmar el temblor que sentía. Suelta a Sofía y habla claro. ¿Qué quieres? Adrián sacó un sobreajado y lo sostuvo con cuidado. Quiero que firmes la entrega de todas tus acciones a mis inversores. De lo contrario, tu chica, hizo un gesto cortante en el aire, no vivirá para ver el amanecer. Sofía alzó la barbilla y, con voz firme, lo interrumpió. No voy a permitir que me uses de escudo. Haz lo que tengas que hacer, Alejandro, pero no te vendas. El silencio se quebró con el sonido de un disparo al aire, rápido y seco. Uno de los hombres de Adrián se colocó frente a Sofía, arma en mano. Alejandro apretó los puños, controlando la rabia. ¿De verdad crees que firmaré un papel me condenando a la irrelevancia? Gruñó. Prefiero incendiar cada torre que he levantado antes de ceder. Adrián asintió, satisfecho. Eso quería oír. Tienes 10 minutos para pensarlo. Si no firmas, le disparo. Alejandro se acercó a Sofía con pasos decididos. Su mirada era una promesa. Sofía, escóndete, le susurró. Yo me encargaré de ellos. Ella negó con fuerza. No sin ti. Estamos juntos en esto. Él la tomó del rostro y le posó un beso suave en la frente.
Prometo volver por ti. Entonces giró hacia los secuestradores y soltó una orden que retumbó en la bodega. Ahora. Como un relámpago, la escolta irrumpió por una puerta lateral, cubriendo a Alejandro. Se desató un tiroteo breve y violento, balas que rebotaban contra cascos de metal, gritos ahogados, el crujido de maderas astilladas. Alejandro avanzó, usando el caos para acercarse a Sofía. Entre balas y humo, gritó: «Sofía, aparta». Ella retrocedió justo a tiempo mientras él se interponía entre ella y el agresor. Con un movimiento ágil, Alejandro derribó al hombre armado, le quitó el arma y apuntó al techo. «Basta», ordenó. «Ríndanse o los detendremos a todos». Adrián, arrepentido de subestimar a su rival, alzó las manos y ladró una orden. Sus hombres soltaron las armas y se rindieron. El silencio regresó, roto solo por el jadeo de los presentes. Alejandro corrió hacia Sofía, rompiendo las cadenas que la ataban con una navaja. Ella lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo sus cuerpos temblaban por la adrenalina y el alivio. «Lo lograste», susurró ella, con la voz entrecortada. «Pensé que no vendrías». Él la miró a los ojos, con la respiración agitada. «Jamás dejaría que sufrieras». En ese momento, la sirena de la policía se escuchó a lo lejos, señal de que la escolta había llamado refuerzos. Los captores, desarmados y abatidos, se rindieron sin protestar. Uno de ellos, con el rostro descompuesto, murmuró: «No sabíamos que arriesgarías todo por ella». Alejandro lo fulminó con la mirada y, sin soltar la mano de Sofía, dijo: «Cuando amas de verdad, no hay riesgo suficiente». Al subir al muelle, la brisa helada les golpeó la cara. Ella se aferró a su abrigo, y él le rodeó la cintura. «¿Estás bien?», preguntó él, cariñoso. Ella asintió, apoyando su cabeza en su hombro. «Contigo me siento a salvo». Mientras la policía cerraba el perímetro y los secuestradores eran llevados esposados, Alejandro y Sofía caminaron juntos hacia la salida del muelle, sus siluetas recortadas contra el agua oscura. Los reflectores de los coches policiales iluminaban su paso, pero ellos avanzaban seguros, sabiendo que habían ganado más que una batalla, habían probado que su amor podía vencer cualquier guerra. Después de ver a sus captores esposados y entregados a la ley, Alejandro y Sofía regresaron a la mansión que una vez simbolizó el centro de su poder. Sin embargo, al llegar, el silencio de los pasillos vacíos les recordó lo hueca que era su vida entre lujos y muros de seguridad. Alejandro dejó caer las llaves de la puerta principal sobre la consola de mármol y suspiró, observando el suelo de madera pulida. «Este lugar ya no me pertenece», dijo con voz firme, aunque algo quebrada. «Aquí solo quedan ecos de decisiones que ya no quiero tomar». Sofía lo acompañó al gran ventanal del salón, desde donde se divisaba el jardín en penumbra. El perfume de los naranjos nocturnos entraba por las ventanas abiertas, mezclándose con la brisa. Ella puso una mano en su espalda. «¿Estás seguro de lo que vas a hacer?», preguntó, mirando su reflejo junto al de él en el vidrio. «Porque no habrá marcha atrás». Alejandro asintió despacio y, en un gesto simbólico, tomó un sobre sencillo que había preparado minutos antes. Dentro estaban las escrituras de sus empresas, acciones, propiedades, participaciones en proyectos internacionales. Con cada hoja que sacaba, parecía desprenderse de un peso invisible. «He pasado años construyendo este imperio con sudor, estrategias y sacrificios», explicó mientras colocaba los documentos sobre la mesa. «Pero perdí de vista lo que realmente importa, los rostros de quienes amo». Sofía lo miró con ternura, conocía su historia, un padre ausente, una infancia marcada por el anhelo de aprobación, un corazón que se había endurecido para no volver a sufrir. Ahora, frente a ella, ese corazón latía con otra fuerza. «Quiero vivir sin cadenas», continuó Alejandro. «Sin alarmas en cada puerta, sin sombras que me observen desde rincones oscuros. Quiero despertar y ver tu rostro antes que el de un consejo de administración». Ella tomó uno de los sobres y deslizó un dedo sobre su sello oficial. Luego regresó la mirada a él. «Entonces hagámoslo juntos», susurró. «Firma y empecemos de cero».
Con un trazo decidido, Alejandro firmó cada documento. El sonido de la pluma fue como un latido nuevo. Al terminar, guardó las copias en una carpeta y cerró el armario de caoba donde las mantenía bajo llave. Luego, sin palabra, se giró hacia Sofía y la atrajo a un abrazo. «Gracias por recordarme que la vida no se mide en cifras», murmuró sobre su hombro. «Eres mi hogar». «Y tú mi futuro», respondió ella, apoyando la cabeza en su pecho. «Donde quiera que estemos, será suficiente». En ese instante, las luces del vestíbulo parpadearon levemente, como si el espíritu de la casa reconociera el cambio. El guardián, fiel hasta el último día, apareció en el umbral con discreción. «Señor, han llegado representantes de varios inversores buscando explicaciones», anunció en voz baja. «¿Debe atenderlos?». Alejandro soltó el abrazo y se secó una emoción que asomaba en sus ojos. «Diles que mañana hablaremos», respondió con una sonrisa leve. «Hoy no necesito testigos». El guardián asintió y salió sin preguntar más. Sofía tomó la mano de Alejandro y lo guió por el salón. «Vamos a dar un paseo», propuso. «Quiero verte caminar sin corbata, sin reloj de lujo». Los dos atravesaron el patio iluminado por faroles y se sentaron en un banco donde dormitaban los jazmines. El brillo de la luna pintaba de plata los arbustos y reflejaba un cielo despejado. «¿Te imaginas cómo será?», preguntó Sofía, observando las estrellas. «Vivir en un lugar pequeño, lejos de cámaras, con un jardín donde plantar nuestras propias flores». «Me encanta esa idea», respondió Alejandro. «Podríamos alquilar una casita en el campo. Tener solo lo necesario. Amar sin contratos ni testigos». Sofía sonrió, emocionada, y colocó su mano sobre la mejilla de él. «Ese es el imperio que quiero construir contigo, uno hecho de risas, amaneceres sencillos y libertad». Él entrelazó los dedos con los de ella, sintiendo esperanza por primera vez en años. «A partir de mañana, renunciaremos oficialmente al control de todo», prometió. «Pero nunca renunciaré a ti». La brisa de la noche pareció festejar el pacto. Quedaron así, contemplando el jardín silencioso, conscientes de que el verdadero desafío apenas comenzaba: redefinir sus vidas, reconstruir la felicidad sin la red de seguridad del poder. Y descubrir juntos qué significaba amar de verdad sin nada que lo impusiera. Mientras el reloj marcaba las horas en la distancia, Sofía y Alejandro se quedaron en la penumbra, escuchando el canto de los grillos y sintiendo el pulso tranquilo del mundo que ahora les pertenecía. Al despuntar el alba, el canto de los pájaros despertó a Sofía y Alejandro en su pequeña vivienda de campo. Las cortinas blancas se mecían con la brisa fresca, inundando la estancia de luz y promesas. Él abrió los ojos, contempló el sencillo mobiliario y esbozó una sonrisa tranquila. «Nunca imaginé que despertaría aquí contigo», susurró, acercándose para besarle la frente. Ella se incorporó, estiró los brazos y, con complicidad, repitió: «Y yo nunca pensé que aquel desafío absurdo terminaría convirtiéndose en mi mayor fortuna». Bajaron juntos por el sendero de piedra que conducía al huerto. Grandes girasoles seguían el curso del sol y los árboles frutales ofrecían su primera cosecha. Con manos hábiles, Sofía recogió unos huevos frescos y Alejandro encendió la estufa de leña para preparar el desayuno. El crujir de la madera era un recordatorio de que, por fin, habían dejado atrás el ruido de la ciudad. «¿Recuerdas cuando me pediste que imaginara una vida sin lujos?», preguntó ella mientras rompía un huevo contra el bol de cerámica. «Lo recuerdo», contestó él, revolviendo la mezcla. «Me dijiste, quiero que cada mañana sea un regalo, no una obligación». Los dos se rieron bajito. Después de años de reuniones, balances y alarmas de seguridad, aquella simplicidad les resultaba casi mágica. Compartieron el pan casero y el café humeante en la mesa de madera, sintiendo que el pulso del mundo real latía solo para ellos. Al terminar, Sofía guardó los platos y salió al porche con un libro en la mano. Alejandro la siguió, apoyó el hombro en el marco de la puerta y la miró con ternura. «Hoy es un día especial», dijo él, con un brillo en los ojos. «¿Por qué?», preguntó ella, ladeando la cabeza. «Porque hace un año estábamos jugando a un reto y ahora», hizo una pausa,
buscó las palabras, ahora somos dos personas que eligieron amarse de verdad. Sofía dejó el libro y se acercó, rozando su mejilla. El destino jugó su carta con aquella apuesta, y nosotros aceptamos el desafío de seguir juntos. En ese instante, un coche antiguo apareció al final del camino. Un viejo amigo de la infancia de Alejandro descendió del vehículo con una cámara de fotos. ¡Sorpresa!, gritó. Vine a documentar vuestra nueva vida. Alejandro alzó una ceja divertido y Sofía le tomó de la mano. Parece que hasta las viejas historias regresan para felicitarnos. El amigo sacó fotos, escenas de risas en el jardín, ellos trabajando la tierra, cocinando en la cocina rústica. Cada imagen capturaba la serenidad que antaño hubiese parecido imposible. Después, se sentaron bajo una pérgola cubierta de enredaderas. El fotógrafo, con gesto cómplice, propuso un brindis improvisado con zumo de naranja recién exprimido. Por los comienzos inesperados, dijo, por las apuestas que terminan marcando vidas. Chocaron vasos y sus miradas se entrelazaron. Alejandro apretó la mano de Sofía. Te amo, confesó en voz baja. Gracias por quedarte. Ella sonrió con una mezcla de orgullo y emoción. Yo también te amo. Gracias por elegirme cada mañana. Mientras el sol alcanzaba el cenit, la nube de antaño, la de la fama y la tensión, había quedado tan atrás como un sueño olvidado. Solo importaba ese instante eterno en el que dos corazones hallaron su lugar. El fotógrafo capturó la última instantánea, ellos abrazados, rodeados de flores, con el horizonte abierto tras sus espaldas. Una imagen perfecta de un destino sellado para siempre. Y, aunque el futuro siguiera reservando sorpresas, Sofía y Alejandro sabían que jamás volverían a ser extraños, su encuentro brusco había sido la chispa que encendió su verdadera vida. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.